Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con fic, chicas, que cada capítulo nos está poniendo el alma en un hilo. Porque en el capítulo anterior, híjole, ¿por qué me vuelven a sacar lo de las cartas? Yo estoy traumada con eso de las cartas, chicas, porque en aquella época pues era la única vía de comunicación entre estados y continentes. Y saber que esta gusana le roba la carta de Candy, la lee. Y no, es que de verdad, chicas, esto es para tomarse un tequila triple. O sea, imagínense lo que se viene de esta loca. Además, la que corre riesgo aquí es Karen, porque ella quedó como protagonista de la obra Romeo y Julieta. Qué diferente hubiera sido que Karen en el anime hubiera sido Julieta. Pero bueno, eso ya son sueños guajiros. Mi querida Naguita dijo, no, vamos a hacer sufrir a estas niñas, ahora mujeres. Vamos a descubrir, chicas, qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Así nunca tengo miedo. Capítulo 18. Terrence había saltado a tiempo y había enviado literalmente a la chica volando fuera del escenario, arriesgándose a ser golpeado en su lugar. Se había oído un rugido aterrador que había congelado temporalmente a todo el mundo en su sitio. El terror pronto dio paso al alivio. Algunos moratones, pero nada grave para los actores, excepto el tobillo de Karen. Se había hinchado como una gaita y no podía mantenerse en pie. Entre sus gritos de dolor y desesperación, la había tenido en el hospital esperando a que bajara la hinchazón para evaluar mejor los daños. Finalmente, el médico había dado su glacial respuesta. Se trataba de una fractura. Había que inmovilizar el tobillo. La joven actriz se perdería definitivamente sus primeras representaciones. No podría estar de pie horas y horas ensayando, por lo que sería sustituida inmediatamente en su papel de primera actriz, a la espera de su total recuperación. Susana volvía a ser Julieta. Ante esta respuesta, cualquier sentimiento de culpa que Marlowe hubiera sentido antes quedó incinerado. No podía perder más tiempo. Comprobaría el correo de la compañía y el del piso de Terrence, pero no podía saber lo que él enviaba como remitente. Por fin, había llegado el fatídico momento. Se suponía que los amigos de Terry llegarían el día anterior en coche, pero una serie de estúpidos contratiempos los había obligado a llenarse los ojos con el horizonte de Nueva York, solo a altas horas de la noche. Una fuga de agua en la habitación de las chicas, algunos problemas con el coche de Steer. Candy había deseado con todas sus fuerzas tener esa tarde de víspera libre. Había fantaseado con ir al teatro para un rápido saludo y la promesa de una charla durante la cena, y en cambio, nada de nada. Tenía que admitir que tal vez no se hubiera atrevido a ir a su lugar de trabajo, pero Steer estaba haciendo un gran trabajo en ese sentido. Me pidió que le dejara un mensaje en Stratford en cuanto llegáramos. Se habría pasado por allí nada más salir del teatro. Pero el día del estreno, Terry no tendría tiempo de recibirlos. La propia Candy estaría ocupada en su convención. Una nota de Steer le había avisado de que cenarían todos en el corazón de Broadway y le pedía que se reuniera con ellos después de la función. Le estarían esperando sentados a la mesa. Robert se había tragado un trago amargo al enterarse. La vena del cuello había empezado a palpitarle. ¿Desapareces nada más caer el telón? ¿Y los periodistas? Han organizado una rueda de prensa para mañana, ¿verdad?
En esa ocasión me torturarán hasta el último pelo, pero huiré esta noche en cuanto el telón de terciopelo oculte la escena final. Si no tengo motivos para quejarme, solo en ese caso, le había amonestado ella. El teatro había estallado antes del primer intermedio. La profunda voz de Terence había ocupado todos los rincones de la enorme celda, abarrotada hasta la bandera, y había hecho vibrar cada moto de polvo. Su porte elegante, su mirada magnética habían captado la atención del público desde la primera línea. No se oyó volar ni una mosca, incluso los sollozos, hábilmente ahogados en los pañuelos de seda de las damas, eran reprendidos nerviosamente por las agudas miradas de quienes ocupaban los asientos vecinos. Candy estaba en éxtasis. Había mantenido sus manos entrelazadas en su corazón todo el tiempo y las lágrimas habían corrido copiosamente por su rostro. Ni siquiera se había dado cuenta de lo lejano que era el mundo al que Terence la había llevado. No dejaba de superponer los versos de Romeo con las escenas más hermosas que habían vivido con él en San Andrés. El repentino nacimiento del sentimiento que los había embargado a ambos en un momento en que ninguno de los dos lo había buscado, más bien obstruido, en su granítica certeza de que eran tan diferentes que no tenían ninguna posibilidad de entenderse. En un momento en que ambos estaban más que convencidos de que podía pasar si eso, porque solo habría sido fragilidad en su camino. El miedo a sentirse débiles fue rápidamente suplantado por una fuerza sobrehumana que les hizo volar más allá de las nubes, donde nunca habían pensado que podrían llegar. Se habían olfateado con desconfianza, luego con curiosidad, hasta que se sintieron abrumados por el aroma del otro. Él era la razón por la que su alma volvía a estar llena y ella sentía todo lo que se podía sentir. Ella había tenido miedo a la oscuridad y él le había enseñado que aún valía la pena deslizarse en la oscuridad de la noche porque solo entonces se podía ver las estrellas. Lo amaba hasta los huesos. Nunca volvería a amar hasta ese punto. Los demonios de Terence eran distintos, pero en el camino de crecimiento que había tomado no era diferente el de Candy. Después de todo, él también había temido ser cegado por las estrellas y las había mantenido alejadas. Archie se sentó junto a Candy y la observó nervioso. Sus ojos se posaban alternativamente en ella y en Patricia, que era una gran admiradora del bardo. Patty estaba embelesada por la intensidad de la obra. Su sonrisa y sus ojos brillantes delataban la absoluta admiración que sentían por los actores en escena. Pero la mirada de Candy era diferente. Había algo más que admiración. Estaba en un mundo propio en el que no había nadie más del público, y menos él, que no podía evitar superponer a su objetividad la vieja pizca de resentimiento ante el maravilloso espectáculo que se le ofrecía. El anuncio del intermedio hizo que el público se despellejara las manos, pero el estruendo no fue suficiente para despertar a Candy de su estupor. «Querida», susurró la dulcísima voz de Patty, que le tendió un pañuelo inmaculado. «Sécate las lágrimas y mírame. Es el descanso. Vamos a refrescarnos un momento y a tomar unas copas. ¿Te parece?» Ella había sentido como una niña. Su voz necesitaba unos instantes más para volver. Las dos chicas habían caminado cogidas del brazo hacia el bar, mientras Steve intentaba averiguar cuáles eran los sentimientos de su hermano. Pero, ¿de verdad es tan bueno en tu opinión?, le había preguntado esta última. «Venga ya, no me hagas reír. Terence Graham es un actor maravilloso y estoy seguro de que te has dado cuenta muy bien. Los celos me parecen bien, pero ¿desde cuándo eres un imbécil? ¿Por qué no usa tu altisonante apellido? Podría ser útil, ¿no crees? ¿Crees que lo necesita? El teatro está lleno. Además, te he dicho que no sabes nada de él». Candy apenas había tenido tiempo de domar su intensa emoción que son maravillosos juntos. Por otra parte,
Es de dominio público que Susana está enamorada de él en la vida real. Es normal que un sentimiento real se traduzca a una actuación más apasionada. No ha habido declaraciones oficiales, pero ya se sabe cómo ocurren estos casos, ¿no? Todo ello aumenta la expectación por el estreno. Espero que en los próximos meses se haga oficial la relación entre las dos jóvenes estrellas. Después del éxito que seguramente tendrán, el público estaba enloquecido. No hagas caso de las habladurías, amiga mía. Todo se amplifica en el mundo del espectáculo. Forma parte del deseo de soñar de la gente, de devolver la magia del escenario a algún tipo de realidad. ¿Me entiendes? Las jóvenes están locas por él, al mismo tiempo que saber que está enamorado en la vida real de su pareja hace que el sentimiento descrito por Shakespeare sea asequible en la realidad cotidiana. Esa actriz es indudablemente guapa, pero Terry siempre ha estado rodeado de chicas guapas. Seguro que eso no es algo que le impresione. Había sonreído Patricia. También se había rumoreado sobre un accidente que había dejado temporalmente fuera de combate a la primera actriz. Ese detalle había contribuido paradójicamente a rebajar la tensión sobre el discurso de Susana Marlowe y el supuesto sentimiento que se decía que sentía por su pareja, cuando debería haber sido todo lo contrario. Finalmente, todos volvieron a sus asientos para la segunda parte de la obra. Las escenas que sucedían sin tregua agobiando los corazones de los espectadores que, entre broma y broma, rodaban desesperados hacia el precipicio final. Inconscientemente intentaban agarrarse a todas partes para no deslizarse hacia abajo. Candy estaba embelesada. No, el veneno no. Cuidado, no es lo que parece. Es el efecto de la poción del monje, gritó para sus adentros. No es lo que parece. Incluso Terrence le había escrito que los acontecimientos no se habían desarrollado exactamente como podían percibirse. ¿Qué quería decirle? Sin embargo, no le había vuelto a contestar. Oh, bendita daga, oxídate dentro de mí y déjame morir. El flexible cuerpo de Susana se había marchitado sobre el de Terrence. Se había deslizado hasta el suelo con tal ligereza que parecía una pluma cunada por una suave brisa. Terrence no se había movido. Candy centró su atención en su rostro. Estaba tan pálido, realmente parecía como si la vida lo hubiera dejado ir. Los mechones oscuros le caían sobre los ojos. Se bajó el telón. Las luces se atenuaron, centrándose en su mano sin vida, que fue lo último en desaparecer tras la cortina de terciopelo rojo. Terry, sé que no eres un mentiroso. Tengo mis grietas, mis fragilidades. Tú tienes las tuyas y he tenido el honor de tocarlas, pero nunca quise cambiarlas. Nunca creí que me debieras explicaciones. En el momento en que parecen necesarios, se vuelven inútiles y por tanto dejan de serlo. ¿No cree usted también que es como yo digo? Pero estaré encantado de escuchar cualquier cosa que sientas la necesidad de contarme. Todavía tienes mi armónica. ¿La tocarás para mí una vez más? Yo también deseo verte de todo corazón. Mientras tanto, háblame más de ti, si quieres. Candy. ¿Por qué alguien explicaría por qué no ama a alguien o ya no la ama? No hay razón, es simplemente la ley del corazón. No había obligación, pero ella había intentado entrar en él de nuevo y no había habido respuesta. No podía imaginar que Terrence no hubiera respondido a esta carta, simplemente porque nunca la había recibido. Cuéntame algunas cosas más sobre ti, si quieres. Ánimo, Candy, sé fuerte. Las flores llovían sobre el escenario. Los aplausos rugientes parecían no acabar nunca. El telón se había vuelto a abrir 2 veces. En la misma ocasión, solo reaparecieron los 2 protagonistas. Cogidos de la mano, hicieron otra reverencia y se miraron a los ojos. Susana había apretado los labios contra los de Terrence y se había oído un rugido.
Él había tenido que fingir que todo había sido planeado, pero no le había gustado. La actuación había terminado y él no quería que la actriz se tomara ciertas confianzas. Seguramente los periodistas habrían bordado metros y metros de tela de papel sobre aquel gesto, que no había dejado indiferente a Candy. Ella había sentido el puñal entrar en su corazón en ese momento. ¿Qué te pasa, cariño? Deberías tocar el cielo con un dedo. Los aplausos se oirán a 3 manzanas de distancia y todos los hombres presentes pagarían oro por una sonrisa tuya. ¿Por qué estás tan nerviosa? Terrence. Él. Esa mujer. No me digas que le tendieron una trampa a Granchester y no fuiste tú. Neil había asistido a la función con la señora Marlowe, que se había negado a ir al teatro sin una elegante escolta. Le divertía sobremanera la curiosa farsa que se desarrollaba ante sus ojos. Había sido un éxito rotundo. Sin embargo, la joven actriz protagonista estaba enfadada por no haber recibido suficiente atención de su compañero de escena, que ya había desaparecido y se negaba a ofrecerse a la prensa del brazo de ella. Candice White, así se llama. La he visto. Es tan insignificante con todas esas horribles manchas en la cara. No entiendo qué veis en ella, había añadido la actriz. ¿Perdona? ¿Has dicho Candice White? ¿Manchas como pecas? Esa Candice White. El mundo de Neil se abrió ante la afirmación de Susana. Empezó a sentir arder la cicatriz que tenía al lado del ojo. ¿Quieres ver que esa pequeña zorra no está muerta del todo? ¿Tú la conoces?, preguntó la joven con curiosidad. Muy bien, tuvimos una fogosa aventura hace unos años. Los ojos del joven estaban encendidos de lujuria. No sabía que estaba en Nueva York. ¿Sabe dónde se aloja? Me encantaría visitarla. Susana no sabía si sentirse ofendida por el interés que esta chica era innegablemente capaz de despertar en los hombres, o intrigada por lo que este granuja que tenía delante le estaba contando. Rápidamente se decantó por lo segundo. No, pero puedo averiguarlo, si me ayudas a mantenerla alejada de Terrence. Nena, hazme saber dónde está y te aseguro que tendría el guapo actor para ti sola. Esa cualquiera caería rendida a mis pies. Sé cómo tratarla y me será muy, pero muy agradable. Una sonrisa perversa se dibujó en el rostro de la actriz. Conocía a Neil lo suficiente como para comprender que no la trataría con guantes de seda, pero no le importaba. Solo quería el campo libre con Terrence. Ahórrame detalles sórdidos. Te lo haré saber lo antes posible y te estaré agradecida el resto de mi vida. Continuará. Y a mí agárrenme que casi me caigo de la silla, chicas. Ay, no. Lo sabía que esta noche... Es que esa noche de Romeo y Julieta, chicas, está maldita. Perdónenme la expresión, pero es que no puede faltar un problema. Bendito Dios, no pasó a mayores el accidente. Pero... miren, me quedé trabada. Mejor, chicas. Tomemos un tequila, un brandy, un ron, un té de valeriana, de manzanilla, de todo lo que tengan, chicas, porque se viene fuerte esto. Así que tengan un hermoso fin de semana, cuídense mucho, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas, nos escuchamos
en el siguiente capítulo. Adiós.